Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias por visitarnos hoy. Te quería consultar cómo ves al día de hoy la economía del país. ¿Qué tal, Sofía? Bueno, muchas gracias siempre por la presentación tan buena. Bueno, lo que está pasando en la economía de hoy, bueno, sabemos que es una economía que se está empezando a estabilizar, es un modelo económico diferente que arrancó el 22 de diciembre del año 2023 y es un modelo económico que no es un modelo económico por expectativa, ¿sí? Es un modelo económico por resultados. ¿Qué significa? El gobierno de Jaime Milei, al no tener una posición dominante en la política, tanto en Cámara Alta como en Cámara Baja, prácticamente no tiene casi nada, tiene unos cuantos senadores y unos cuantos diputados, lo obliga a estar mostrando los resultados constantemente. De hecho, él mismo dice, yo soy bilardista. ¿Qué es bilardismo en el mundo del deporte? Llevó la economía, es alguien que muestra resultados. Él dice, yo no digo cuánto creo que va a salir el partido, yo voy y lo juego y muestro el resultado. Ganamos o perdemos, punto. Bueno, lo que viene haciendo Javier Milei es justamente mostrar con resultados. Recordemos cuando él asumió, todo decía, el 23 de diciembre el tipo vuela en 10 días, en 15 días, vuela en marzo, vuela, comemos pochoclo ya, bueno, el tipo en menos de 30 días le generó a Argentina superávit fiscal, algo que no pasaba hace 30 años. En menos de 30 días, ya el primer mes de gobierno logró superávit fiscal, logró reducir el déficit fiscal en 12 puntos. Y bueno, hasta el día de hoy lleva 16 meses de superávit fiscal. Y esa, si vos querés, es el guante de oro que él tiene, hablando en temas de Vox, digamos, es con el que él está de alguna forma sosteniendo este modelo económico que hasta el día de hoy es muy exitoso. ¿Por qué digo el guante de oro? Porque al tener superávit fiscal, él lo necesita del dólar del mercado interno para poder acomodar su economía, es decir, tiene superávit fiscal y él todos los meses está comprando, es decir, la Argentina le queda por lo que es los ingresos y los gastos, le queda alrededor de 1.600, 1.800 millones de dólares en el año, lleva acumulado, te diría que por año acumulará entre 25.000 y 30.000 millones de dólares. De hecho, estuvo Luis Caputo en el summit del IAE hace un par de semanas y hacía la cuenta. Recordemos que solo en diciembre de 2023 el kirchnerismo generó deuda con emisión monetaria de 190.000 millones de dólares. Y el gobierno de Jaime Milei, en lo que va del gobierno 16 meses, pagó 50.000 millones de dólares de eso que dejó el kirchnerismo solo en diciembre, ¿no? Si recordamos la deuda total que dejó el kirchnerismo del año 2002, que asumió, 2003, hasta el diciembre de 2023, dejaron una deuda externa por 780.000 millones de dólares. Hoy la deuda externa está en 840.000 millones de dólares, es decir, casi el 92% de la deuda total. Pero bueno, ya hablando de eso, recordemos que hoy es un gobierno que tiene superávit fiscal y además paga deuda. Entonces genera mucha estabilidad. Lo que hoy tenemos, además, en el mercado cambiario, vemos que llevamos casi 2 meses y medio, 3 meses, te diría, de una economía, digamos lo que sería un juego monetario sin intervención del dólar. Recordemos que salimos del cepo y hoy tenemos un dólar en equilibrio. ¿Qué significa en equilibrio? Que se junta tanto la oferta privada como la demanda privada, donde el gobierno no interviene, salvo, por acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en bandas. Cuando el dólar esté por debajo de los 1.000 pesos, el gobierno sale a comprar para sostener un dólar competitivo, para que el campo pueda liquidar y la industria también, y sea competitivo a nivel internacional. Y cuando el dólar pase los 1.400, recién salir a comprar dólares para mantenerlos por abajo. ¿Pero por qué pusieron esa franja con el Fondo Monetario Internacional? Porque recordemos que el año pasado, en junio del año pasado, el dólar, que hasta ese momento estaba intervenido por el gobierno, el Banco Macro, que es de Cristina Kirchner, de su socio político, de esta Ferro de ella, que es Cristóbal López, salió usando los puts y le puso presión por 4.000 millones de dólares al dólar y lo llevó al mercado y lo llevó al dólar a 1.500, ¿te acordás? Sí. En ese mismo día, todo el mercado interno de Argentina, hablemos del mercado interno, sabemos que son todas las pequeñas, medianas y grandes empresas, pusieron sus productos a la venta del mercado interno a $1.500. Hoy el dólar está a 1.150. ¿Bajaron el precio? No. Te siguen vendiendo $1.500. Es decir, por eso Argentina está cara. Cuando dice, Argentina está cara, sí está cara porque está a $1.500. Cuando el dólar está hace
tenido sus picos, pero si vos comparás... Sí, pero estaba más bajo. Estaba más bajo, pero suponete cuando asumió, es decir, un día antes que asuma Javier Milei, el dólar estaba en 1.380 y hoy está en 1.260. Es decir, si vos analizás las pendientes, más allá de que debe tener sus picos, es descendente. Además, ¿qué significa esto? Por ejemplo, yo tengo dos tipos de clientes, los que hacen bien las cosas y los que hacen malas cosas. Los que hacen bien las cosas ganaron en los últimos 6 meses 150% en dólares. Ahora, los que hacen malas cosas perdieron 120% en dólares. Los que hacen malas cosas están desapareciendo, pues están concursando. ¿Pero por qué? Porque el negocio de ellos no era el negocio de rentabilidad de un negocio tradicional, era el negocio especulativo. Te doy un ejemplo. Exacto. Un cliente mío tiene una pyme en el mercado interno que le genera una ganancia por medio de $5.000. Ahora, él durante el kirchnerismo, durante los 30, 25 años del kirchnerismo, él vendía en el día, hacía caja, compraba dólares y pagaba a los empleados 45 días y a los proveedores 60, 90 días. Como el gobierno de Cristina Kirchner devaluaba la moneda por mes entre un 25 y un 30%, él compraba dólares, esperaba la devaluación, a fin de mes vendía, con eso le pagaba dólar atrasado a los empleados, porque ellos van a recuperar la devaluación del 30% en 6 meses, entonces licuaba ¿con qué ganaba? Con el trabajo de los empleados y con el dinero de los proveedores. Entonces de esa forma él se juntaba con $15.000 por mes. Hace 16 meses él solamente tiene que vivir con los $5.000. Claro. Entonces obviamente él está esperando, de hecho compró dólar a 1.300, 1.500, está esperando que el dólar se vaya a 5.000 para poder volver a ganar. Y yo dije, no, cambió el modelo económico, ahora tenés que competir por mercado. Es decir, él para hoy tener los mismos $15.000 tiene que poner 2 bocas de pan y más, y tiene que ser competitivo. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día. Hay un cambio en la economía que obviamente este modelo se va a jugar el 22 de octubre en las elecciones, porque ahí vamos a definir si Javier Milei logra una buena elección y logra mejorar su posición en cámara alta y cámara baja, te diría que esta economía va a ser así por los próximos 10 años, ¿no? Bueno, más o menos eso como para... Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan, por darnos toda esta información. Gracias. Nos informamos todos y bueno, nos despedimos en el día de hoy. Muchas gracias por estar. Te queremos comentar que aquí en Tucumán Gold podés adquirir lo que quieras en oro sin pagarlo con pollo. Solo te vamos a vender por gramo, sin adicionales ni mano de obra, al mejor precio de Tucumán. Bienvenidos a Inversiones y Negocio. Bueno, como siempre, tengo el gusto acá de presentarlo a Eduardo Robinson. Bueno, no solo es uno de los economistas más importantes que hay en Argentina, sino que tenemos el lujo de tenerlo acá en Tucumán. Bueno, Eduardo, vamos a hablar un poquito. Eduardo se formó en la Universidad de La Plata y después hizo un máster en la Universidad de Siena, pero además trabajó en grandes estudios de economía de Buenos Aires, ¿no? Bueno, vamos acá con Eduardo como para que nos ilumine un poco con cómo ve la economía en el corto plazo, ¿no? Bueno, antes de largo plazo sí se puede. Sí, se puede, sí, tal cual. Bueno, mira, Juan, antes que nada agradecerte como siempre la invitación al programa. Creo que bueno, para mí es un lujo. Y un poco tu pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando con la economía digamos, la foto? Yo te diría, promediando el primer semestre del año, claro, sí, exactamente entrando en los últimos 6 meses del año, ¿no? En el segundo tiempo, ¿no? Con una elección muy importante, ¿no? Exactamente. Muy importante, muy importante. Va a definir el rumbo o no del gobierno y del modelo económico. Exactamente. Es una elección de medio término que no hay que subestimarla para nada. Porque para explicar a la gente, sí, los años no electorales no perjudican tanto al modelo, a la economía en general, pero los años electorales, sobre todo son muy importantes. Son importantes con un contexto internacional muy complicado, con un contexto político nacional también bastante tenso, con gobernadores que están pidiendo precisamente más recursos, que habría que ver hasta qué punto los gobernadores hicieron sus deberes. Con poder político, aparte de los gobernadores, sobre todo en este momento, con con
gobierno débil en cámaras altas. Exactamente, con gran debilidad en el Congreso, con algunos aspectos que se negocian, pero que también ha perdido esa vitalidad negociadora el gobierno. Sí, con lo cual te diría que es un escenario bastante complicado, porque donde veas no tenés ninguna certidumbre, ¿no? Sí. Con lo cual, en ese contexto va lo macroeconómico, y lo macroeconómico va con algunas cuestiones que son interesantes, como por ejemplo que el gobierno no va a negociar el superávit fiscal. Lo estamos viendo con las tensiones en el Congreso, con lo que se ha despertado universidades, el Hospital Garrahan, etc. Y hay algunas otras cuestiones, como decíamos recién, de los gobernadores, que van como siempre por incrementar recursos, y no está claro que hayan hecho, digamos, los deberes de las provincias, ¿no? En función a este modelo económico. Exactamente. El modelo económico anterior, tener déficit fiscal, era lo que se buscaba, digamos, Bueno, exactamente. para que se derrame en teoría, en la teoría del derrame En la teoría del derrame, ¿no? exactamente. En este caso, las tensiones van por ese lado. Va a ser un año que se firmó el Pacto de Mayo, y eso, por supuesto, también yo te diría bastante desdibujado en cuanto a lo que Totalmente. sobre todo este año, totalmente desdibujado. Queda más como una foto publicitaria. Exactamente, y nada más. Entonces, pero el operativo no tiene no ha impactado absolutamente nada. Lo que está preocupando, Juan, al mercado, me parece, es cómo el gobierno va a hacer con las reservas internacionales, ¿no? Sí. Yo creo que ese es el flanco que por estos meses se está preguntando al mercado. ¿Cuál es el flanco débil, diríamos así? Es la acumulación de reservas. El Banco Central, comprometido además con el acuerdo con el Fondo Monetario, de acumular al menos 4.000 millones de dólares de reservas, para despejar incógnitas acerca de siempre, como todo deudor, a vos lo que te interesa, si vos tenés un deudor delante tuyo, vos sos acreedor, lo que a vos te interesa es la capacidad de pago que tenga el deudor, no la voluntad de pago, la capacidad de pago que tiene. Y eso, hoy por hoy, si bien hay voluntad de pago en la Argentina, el problema es capacidad de pago, porque el riesgo país sigue muy alto, alrededor de los 700 puntos, y no cede, y con una inflación que tiene un comportamiento ya en el orden del 1,5%, 2%, con tendencia a la baja probablemente. Y entonces eso trae un poco de alivio, pero con un poder adquisitivo que todavía está bastante, te diría yo, amesetado. Y entonces el consumo, sobre todo el consumo masivo, ¿no? Está bastante, te diría yo, también amesetado. Esas serían un poco las incógnitas que vamos a mirar, para decir un poco. Las luces amarillas pendientes a rojas que podemos ver. Es decir, va a haber un pico inflacionario o no, es decir, la inflación tocó el 1,5, el 2, ¿va a incrementarse o no? Desde mi punto de vista, no. Pero esa porque está pisada la base monetaria en función a una inflación atada. Exactamente, eso. Y por otro lado, también muy débil esto que intentó el gobierno por allá por fines de abril, de tratar de motorizar la actividad económica con los dólares de colchón, ¿no? Que nadie se anima. Lo que pasa es que nadie se anima. Pensás que es porque todavía no está aprobado en el Congreso, y el que saque los dólares del colchón tendrá una persecución penal. Eso puede ser, ¿no? O pensás que una vez que se apruebe eso en el Congreso, yo creo que si se llega a dar va a ser después de las elecciones, ¿no? Ahora, no creo, claro. Se puede reactivar quizás para el año que viene, no para este año. Yo creo que exactamente, en todo caso, más allá de las cuestiones jurídicas que siempre son importantes, hay que ver, yo más que las leyes le daría un poco más de kilómetros al programa económico, así, ¿no? Me parece. Sí, la gente todavía está muy asustada. Está asustada, la gente quiere ver realmente, testear un poco más el programa, la solidez del programa. Que no le pasó a Macri. No le pasó. Macri ya a los 15 meses ya le logró la confianza en el mercado interno. Exacto. Pero ahora no, es como que... Ahora está más, te diría yo, precisamente por esto que empezábamos a decir, ¿no? Un año electoral, un año clave para ver cuál, no solamente,
la solvencia del programa macroeconómico, sino la solvencia política del gobierno. Y pensás que, vos te acordás que el blanqueo de Macri fue muy exitoso. Así es. 200.000 millones de dólares. Sí, señor. ¿Sí? Contra fue el 10%. Pensás que el blanqueo de Macri de 200.000 millones de dólares, que después cuando llegó el kirchnerismo, es decir, no se lo investigaron a todo. En este momento la gente está con más cautela, sí. Por eso el dólar colchón no se mueve. Yo creo que hay más cautela, sí. Precisamente porque lo que se quiere testear es cuál es el volumen político que hoy tiene el gobierno. Exacto. Cuál es la capacidad importante con este dólar, que incluso el ministro Caputo dice, bueno, aprovechen y compren, una cosa por el estilo, y un poco diciendo, bueno, yo no veo ahí ninguna dificultad. Sí. Nosotros lo que sabemos, Juan, es que Argentina tiene que mejorar la productividad de su economía. Exactamente. Y el problema ahí entonces va a ser el volumen político que va a tener el gobierno para poder llevar adelante reformas de fondo. Exacto. Esa es la cuestión. Exactamente. ¿Qué espalda va a tener el gobierno a partir de octubre para poner sobre la mesa reforma tributaria, Exacto. reforma laboral, fundamental, sí. Lo que tiene que ver, digamos, con la parte previsional, Exactamente. donde los jubilados, sabemos, la están pasando realmente mal. Sí, totalmente. Entonces hay una serie de aspectos que todo va a estar en función de el 22 de octubre. Claro, exactamente. La mirada está puesta en octubre, es un año electoral, y si el gobierno hace una buena elección, yo creo que vamos a ver cierta euforia, digamos, similar a lo que fue la asunción de Milei, porque va a haber un espaldarazo político muy fuerte. Y pensás que ahí estaría como comenzando recién el gobierno de Milei, que a Macri no le pasó, que arrancó el día que asumió. Exactamente, pero fue descapitalizándose políticamente. Exactamente. Llegó al año... Exactamente, creo que Javier Milei, yo creo que le va a ir pasando al revés. Exactamente. Macri subió y empezó a exactamente. Entonces, Macri empezó muy fuerte y empezó a debilitarse. Probablemente Milei, que empezó algo débil desde el punto de vista político, con un Congreso, por supuesto, muy dividido, con mucha negociación, probablemente si en octubre hace una buena elección, haya precisamente una renovación de la confianza, y entonces vivamos un momento y un fin de año de cierta euforia en los mercados, con algún descenso en el riesgo país, y con alta probabilidad, si esto sucede, de que Argentina pueda regresar a los mercados de crédito voluntario, que me parece que va a ser lo fundamental para todo el año próximo. Es decir, Argentina va o no a ingresar a los mercados de crédito, porque se le acaba el crédito financiero, ¿no? 90.000 millones de dólares. Tiene que refinanciar, exactamente. Que bueno, digamos, es la deuda que viene trayendo Argentina. De todos modos, caso contrario, los todas las elecciones sean diferentes, se termina. Sí. Se termina. Todo. Porque no tiene el poder político que Macri tenía como para aguantar, digamos, ¿no? Exactamente, por eso es que hay cierta cautela, y yo creo que esa cautela, a medida que vaya acercándose a octubre, bueno, va a ir precisamente, y vos sabés en qué consiste la cautela, ¿no? Sí, es refugio del dólar. Exactamente. Es lo que dijo JP Morgan, es decir, cambiamos las posiciones, pero es lógico porque no quieren, todavía está en la memoria del gobierno de Macri como experiencia. Y con, por supuesto, el aditamento de lo que tiene que ver, digamos, con, no sabemos si es una debilidad o una fortaleza política, bueno, todo lo que tiene que ver, digamos, con el juicio y, por supuesto, las consecuencias de Cristina, ¿no? De Cristina Kirchner, sí. Que no va a poder competir. Bueno, eso no sabemos si es una fortaleza o realmente una debilidad, ¿no? Exactamente. O sea, que octubre debería a dar explicación a todas estas preguntas. Yo creo que sí, pero es el punto de quiebre. Claro, pero falta mucho para octubre. Ese es el gran problema. Porque falta, uno dice octubre, pero en la Argentina los meses duran 10 días. 10 días abre una barbaridad de tiempo, entonces porque puede pasar cualquier cosa. Sí. Con lo cual la meta es octubre, pero para octubre en Argentina falta muchísimo. Bueno, excelente, Eduardo, como siempre. Seguramente te vamos a estar invitando para seguir analizando esta situación. Va a ser un gran gusto, Juan. Reitero el agradecimiento por la invitación. Gracias a vos. Vamos a un corte y ya volvemos. Te queremos comentar que aquí en Tucumán Gold podés adquirir lo que quieras en oro sin pagarlo con pollo. Solo te vamos a vender por gramo, sin adicionales ni mano de obra, al mejor precio de Tucumán.